Hebreos 5:11 habla de los creyentes niños exhortados a crecer hasta adultos. Creyentes niños exhortados a crecer hasta adultos en la palabra de Dios. Ese es el tema de los versículos que vamos a estudiar en esta noche. El escritor expone detalles de la naturaleza de Cristo según la orden de Melquisedec. En el capítulo 5 del 1 al 10, esto es un mensaje. El autor de los Hebreos está dando un mensaje. Y él comienza a dar un mensaje del capítulo 5 del 1 al 10 sobre la naturaleza de Cristo según la orden de Melquisedec. El hombre está enseñando. De repente observa que los creyentes eran inmaduros o son inmaduros. Él observa eso y cambia el mensaje y comienza a soltarlo. Es como que yo comienzo a predicar un mensaje y de repente veo que no entienden nada. Y entonces cambio el mensaje y comienzo a explicarles un mensaje diferente. Y luego vuelvo otra vez. Es como un profesor de matemática que está dando álgebra y entonces se da cuenta que mientras él está exponiendo la clase de álgebra, los estudiantes como tal no se saben la tabla de multiplicar. Y entonces él detiene el mensaje de álgebra y comienza a explicarles la tabla de multiplicar para que la dominen. Y después vuelve a la clase de álgebra. Así pasó aquí. Él comienza a hablar sobre Melquisedec, la naturaleza de Cristo según la orden de Melquisedec, que hasta el día de hoy los cristianos no saben los teólogos analizan, unos dan aciertos, otros no, y todo el mundo da algo diferente sobre la naturaleza de Cristo según la orden de Melquisedec, porque no saben de dónde viene Melquisedec allá en el Antiguo Testamento. Y él está explicando eso y ve que todo el mundo está cabeceando. Él ve que todo el mundo no entiende nada de la relación de Cristo con Melquisedec. Cuando él ve eso, entonces dice, no puede ser, no me entiende. Estas personas son inmaduras en la palabra de Dios. Entonces cambia el mensaje y comienza a exhortarlo. Esta exhortación es del capítulo 5, del 11 al capítulo 6, versículo 20. Luego en el 7, después que les explicó y los exhortó, vuelve otra vez al mensaje del sacerdocio de Melquisedec, hablando de Cristo. ¿Me entienden la idea del análisis del pasaje? Porque no debemos estudiar los pasajes no aislados, sino relacionados el uno con el otro. Entonces, los creyentes de ese tiempo estaban bajo persecución, estaban siendo perseguidos. Muchos estaban desanimados, no tenían ánimo. Otros estaban pensando en volver al judaísmo. Recuerden que estos eran cristianos judíos que pertenecían a la religión del judaísmo y se entregaron al cristianismo. Y después de estar en el cristianismo, como estaban desanimados, querían volver otra vez al judaísmo. Y por otra parte estaban viviendo una vida desordenada. Los cristianos vivían una vida de mal testimonio, no daban testimonio como cristianos. Entonces el autor comienza a advertirles de la palabra apostasía. Apostasía es negar mi fe y volver atrás. Negar mi fe y volver atrás. Ellos estaban pensando, según este contexto histórico, en volver atrás. Eso es apostasía. Y les enseña sobre el crecimiento práctico en la palabra de Dios. Y luego toma otra vez el tema de Cristo según la orden de Melquisedec. Mira, hermano, cuando usted enseña algo y lo repite, y lo repite, y lo repite, y de repente usted le enseña algo a sus hijos, ¿correcto? Y usted le enseña a los hijos, y 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 le enseña a los hijos. Y después se da cuenta que los hijos vuelven a hacer lo mismo, contrario a lo que usted le enseñó. ¿No les pasa eso? Nos pasa eso muchas veces. Muchas veces. Y volvemos a enseñarle otra vez al muchacho. Algo así le pasó al autor de los Hebreos. Algo así estaba pasando. Él le enseñaba a la iglesia y se preocupaba. Y después la iglesia volvía a hacer lo mismo. En este caso,
históricamente la iglesia del cristianismo quería volver al judaísmo. Pero el problema es que la iglesia hoy no solo está dejando el cristianismo, no están volviendo al judaísmo, pero están volviendo a otras prácticas pseudo-evangelios o falsos evangelios. La iglesia está metida en muchos evangelios falsos que están dentro de la iglesia. Y entonces esa es la preocupación que tenía en este caso con el judaísmo, el autor de este libro, y la preocupación que tenemos los pastores hoy es que la gente quiere volver a cosas que no están en las escrituras y las quieren practicar. Hoy hay un evangelio religioso. Vamos a repasar los evangelios religiosos y los tipos de evangelios. Esos se llaman pseudos. Les dije que pseudo es falso. ¿Okay? Si alguna vez le dice, mira, pseudo, pero un pseudo cristiano, le dice a alguien, usted saca un palo y le da un palo. ¿Por qué? Porque le está diciendo pseudo cristiano es falso cristiano. Pseudo es falso. Entonces, hay pseudo evangelios hoy en día. Hay un evangelio religioso. ¿Cuál es el evangelio religioso? El que se ríe por costumbres y preceptos legalistas. Iglesias que todo es la costumbre. La costumbre. Como decía por ahí un personaje cantante, es que la costumbre es más fuerte que el amor. A veces cuesta quitar la costumbre. Y la Biblia te dice, tal costumbre es mala. ¿Y qué pasa? Y uno la sigue haciendo, y uno la sigue haciendo, y uno la sigue haciendo. Porque, como decía el cantante ese, la costumbre es más fuerte que el amor. A veces son muy apegados a la costumbre. Entonces, hay iglesias evangélicas así, que todo es una costumbre. No, que así lo hacemos aquí. No, que aquí nos enseñaron así. No, que los misioneros nos enseñaron así. No, que el pastor que estuvo antes lo hacía así. No, que no. Eso es costumbre. Y precepto legalista es que todo es una ley. Todo una ley para respirar, una ley para tomar agua, una ley para refrescarse, una ley para hacer las cosas, una ley. Cosas que no están en la Biblia y todo es un legalismo en la iglesia. Ese es el evangelio religioso. El evangelio místico. El evangelio místico, hoy en día hay muchos evangélicos místicos que están en este pseudo. ¿Qué es el místico? Se basa en experiencias esotéricas. Van al culto porque yo quiero ver que a alguien le pase algo. Voy al culto porque quiero que alguien se caiga. Voy al culto porque quiero que alguien caiga al piso y se revuelque. Voy al culto porque quiero ver que alguien tiemble. Voy al culto porque alguien manifiesta experiencias. Eso es el evangelio místico, basado en experiencias, misticismo y emociones. Hay un evangelio de mucha emoción. Vemos lugares llenos de gente y se emocionan. Y usted los ve a la gente en esos lugares donde hay mucha gente, los ve que brincan y es pura emoción. Porque el liderazgo que dirige se encarga de manejar las emociones de la gente, pero después que termina ese evento emocional, a los que salen y llegan a sus casas, llegan con el mismo problema, la misma situación, el mismo desánimo, las mismas ganas de no existir, las mismas ganas de no vivir, los mismos problemas. Porque son actividades emocionales que buscan esoterismo. El evangelio condenatorio, basado en el castigo, en la ira, en el juicio. Bueno, tú tienes que venir a la iglesia, si no vienes Dios te va a castigar, te puede matar. No tienes que venir a la iglesia porque si tú no das el diezmo, Dios te puede enviar una enfermedad y entonces la enfermedad que tienes es porque tú no estás diezmando. Y entonces, tú no te estás congregando. Y entonces ese es el evangelio condenatorio, todo es una condenación. Y te están pasando cosas malas, es porque tú no estás buscando a Dios y la gente te manipula con eso. Ese es el condenatorio. El humanista es todo un análisis. Vamos a analizar. No, el humanismo no, la ley del Estado. No, tenemos que someternos a la ley humana. No, todo tiene que ir guiado por como dice el Estado. Y es un evangelio humanista, todo es horizontal. El evangelio coercitivo es el que presiona a la gente para que la gente haga su petición. ¿Qué es la presión? Bueno, la presión de que Dios me ha dado un mensaje y ustedes tienen que hacerlo. Porque Dios ha dicho que si no lo hacen en este mes del 2023, muchas personas van a morir en esta iglesia. Así que pónganse al día. Y entonces ese es el evangelio coercitivo en que te miento, te manipulo, te engaño para llevar a la iglesia a que haga lo que yo quiero o lo que quiere el predicador. Ese es el coercitivo. El superficial es aceptar a Cristo. No, tranquilo, acepta a Cristo. Tú puedes estar en la iglesia sin ningún compromiso. Vienes, te sientas, escuchas y te vas.
Vienes, te sientes, escuchas y te vas. Ese es un evangelio superficial. El evangelio de la prosperidad. Dios quiere que todos sus hijos sean ricos de gran manera. No está bien que ustedes sean pobres. No está bien que ustedes no tengan bienes. Si ustedes no tienen bienes es porque ustedes están mal con Dios. Porque Dios nos creó para tener riqueza. Dios te creó para tener dinero. Ese es el evangelio de la prosperidad. Y el que prospera son los líderes que enseñan eso, pero las ovejas no prosperan porque los líderes lo que hacen es quitarle los bienes a las ovejas. Y entonces, que viven muy ricos son los líderes y las ovejas tratando de prosperar y se sienten mal porque no han conseguido lo que quieren. Ese es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de fachada es el evangelio que se basa en el exterior, la vestimenta, el maquillaje, el peinado. Esas hermanas van a la iglesia con una pinta. Estoy hablando de su hermana para que ustedes van bien pagas con lo que literalmente va a la iglesia, al sitio. Wow, porque le enseñan, sus líderes le enseñan que la forma como te viste, la forma externa como tú estás, esa es una forma que indica que tú estás bien con Dios. Y entonces esas hermanas esa semana vienen el viernes y el sábado en salones de belleza, arreglándose, porque tienen que ir lo mejor posible a la iglesia. Y cuando entran a la iglesia, ven ustedes las mujeres unas a otras viendo, se van como vino. Ahí te pintaste el cabello, ahí te arreglaste la silla, se quedó bien, mira cómo me quedó bien. Y pasan los puntos observándose cómo están unas y otras. Y los hombres tienen que venir con su corbata bien presentables, afeitaditos, bien arregladitos. No estoy diciendo que vengan como unos bastos a la iglesia, entiéndanme, ¿no? No estoy predicando la vastedad, deben venir adecuadamente, pero que no sea un exceso de gastar lo que no tienen para mostrar externamente algo que no tienen. Ese es el evangelio fachado. Y el evangelio superfe. El evangelio superfe es el que me tuerce a mí. El evangelio superfe es el que todo lo que declaras o decretas determina lo que Dios hace. Yo les quiero hablar a todos ustedes. Eso de declarar y decretar, eso es antibíblico. No se menciona en los púlpitos. En esta iglesia no. Le declaro prosperidad. Gloria a Dios. Eso no es que te gusta, te levantó las manos, No es lo que le gusta a la gente. Cuando uno declara rosas para rosas, este año Dios te va a dar un esposo rico. No es lo que le gusta escuchar a la gente. Ese es el evangelio de la superfe, hermano. Eso de declarar, eso es, lo digo con toda autoridad pastoral, es antibíblico. Y eso de decretar es antibíblico. Nosotros no somos dioses para estar decretando y declarando algo. El único que decreta y declara la palabra de Dios es Dios mismo. Por eso es que digo que a veces uno enseña y a lo que salgo, viene la gente y hace lo mismo, ¿verdad? Y esto le estaba pasando, por eso digo que el mensaje es que viene conmigo, porque esto le pasaba al autor. El autor estaba enseñando sobre Melquisedec, y entonces de repente ve que la gente no sabe, que vuelven a hacer lo mismo, vuelven a caer en lo mismo. Y él se dice, no es así. Comienza a hablar, cambia el mensaje inversor. Ese es el evangelio de superfe, no, hermano. Nosotros no podemos manejar a Dios. Yo no puedo manejar a Dios y decirle a Dios, Señor, estoy necesitado de dinero. Te pido que esta copa se convierta en oro. Lo declaro. Declaro esta copa se vuelve oro para venderla y salir de beneficio. ¿Ustedes creen que yo puedo ponerme por encima de Dios? Esto es darle órdenes a Dios. Evangélico dándole órdenes a Dios. Cuando una persona se enferma, van y le dicen, no, yo te declaro sana. Estás sana, lo declaro así es. Al otro día se muere la persona. ¿Qué pasó allí con tu declaración? ¿Qué pasó con tu declaración? ¿Eres un falso? Eres un pseudo. ¿Por qué razón? Porque a veces los evangélicos decretan cosas y después no sucede. Ay, ¿cómo queda? No tuvo fe. Viene los líderes y no, aquí no tuviste fe. No tuviste fe, por eso no se ejecutó. Pero Dios quería. Bueno, nosotros no somos más que Dios. Para estar dándole órdenes a Dios. Para que Dios haga lo que nosotros queremos. Y esto es lo que Dios me enseñando cada domingo. No me menciones en la iglesia, te declaro y te decreto. No lo menciones en esta iglesia, porque eso es falsa doctrina.
Y así como lo estoy exhortando, este señor de hebreo que exhortó a la iglesia, él se detuvo cuando no era Melquisedec y dijo: esta gente son débiles en el conocimiento de Dios. Se detuvo y los exhortó. Después volvió a Melquisedec. Ese es el evangelio superficial. El evangelio interesado: acepta a Cristo y desaparecerán tus problemas. ¿Ustedes creen que eso no es gustoso? Si tú recibes a Cristo, amigo que nos estás visitando, no vas a tener más problemas. Eso es mentira. Si cuando llegamos al evangelio es cuando más problemas tenemos. Pero con la ayuda de Cristo lo superamos con gozo. El evangelio prohibitivo se basa en infundir temor, castigo, para obligar a obedecer. Es parecido al condenatorio. Pero hay dos al final que llaman el evangelio cristocéntrico y el evangelio bibliocéntrico, que es lo que yo predico y comparto. El evangelio cristocéntrico es que todo lo que tú predicas debe estar enfocado en la gloria y la honra de Cristo, y exaltar el nombre de Jesús y hablar de Jesús. Yo no puedo predicar 1 hora y 10 minutos hablo de la Biblia y 50 minutos hablo de mí. Porque no estoy hablando de mis 50 minutos. Tú voy a hablar 10 minutos de la Biblia. No, predica lo máximo de la palabra, 50 minutos de la Biblia, y 10 minutos habla de tus ejemplos de tu vida. Pero en las predicaciones no debemos mencionar nuestros hechos por encima de la palabra de Dios. Hay personas que predican y leen un versículo bíblico, y después que se cierran la Biblia, hablan de todo, y nunca explican el versículo. Al finalizar, vuelven a leer el versículo, terminamos, Dios les bendiga, y todo el mundo, aleluya, y salen por la puerta, y usted le pregunta en la calle, le preguntan a los hermanos cómo tuvo el mensaje, y dicen los hermanos: ¡maravilloso! Porque habló puras experiencias de esoterismo, que es lo que le gusta a la gente. Si yo les hablo a ustedes las cosas que a ustedes les gustan, maravilloso, el mensaje estuvo maravilloso. Pero si le hablo la Biblia, a la gente no le gusta porque se aburre ya la Biblia. El evangelio cristocéntrico se basa en que todo lo que se hace se centra en la obra de Cristo. Esa debe ser tu predicación. Y el evangelio bibliocéntrico es que todo lo que se predica solo se centra en la Biblia. Y entonces ahora entramos al pasaje. Ahora sus Biblias allí en hebreo. Lo enlacé con todo esto porque la preocupación del autor de los Hebreos era volver al judaísmo. A mí me preocupa que las iglesias están volviendo a todos estos pseudo evangelios que les mencioné. Y la gente dice que esto es evangelio. Sí. Este es el pasaje. Hebreos 5, 11, 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hay una coma allí. ¿A qué se refiere el autor cuando dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar? ¿A qué se refiere? A Cristo según la orden de Melquisedec. Él enlaza lo anterior y dice acerca de esto, ya les hablé, empecé a hablar. Hay cosas que les tengo que decir, mucho que decir, y eso es difícil de explicar. Pero habéis sido tardos para ver. Iglesia, habéis sido tardos para ver. Él le decía, les repito, y siempre hacen lo mismo. Han sido necios para aprender. Han sido insuficientes para aprender. Se les demuestra lo que dice la Biblia y lo vuelven a hacer. Y era la preocupación que tenía el autor. Se han hecho tardos para oír. No están aprendiendo. Les explico y no aprenden. Y vuelven a caer lo mismo. Hermanos, sean fieles a la Biblia, prediquen Biblia, estudiemos la Biblia. En el versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo. ¿Cuánto tiempo tenían? No dice.
Supongamos que tenían 30 años en el Evangelio, o 40 años en el Evangelio. Gente que tiene tiempo en el Evangelio, que deberían ser maestros en la palabra de Dios. Y tienen bastante tiempo en el Evangelio, pero no han aprendido. Yo quería hacer una ilustración, porque con esa intención vine. Antes de empezar, yo quería decir, los que quieren recibir sanidad divina, voy a declarar sanidad divina esta mañana. Los que quieren sanidad divina, pónganse al lado izquierdo. Los que quieren trabajo, pónganse en el centro. Y los que quieren una vida exitosa empresarial, pónganse a la derecha. Yo lo quería hacer, pero yo dije, sí, lo hago. Me lo van a hacer todito. Y el que voy a quedar mal soy yo. Porque lo estoy mandando. Pararse en un púlpito, dirigir un púlpito, es un poder. Como dice mi amigo Luis Gutiérrez, los pastores no saben el poder que tienen de manejar la iglesia y hacer lo que quieran con la iglesia, porque con la boca podemos manipular a la gente, que la gente haga lo que nosotros queremos, manipulando la Biblia. Y muchos líderes, pseudolíderes, están manejando las iglesias con falsos evangelios y la gente está diciendo amén. Los que quieran recibir sanidad por este lado, los que quieran recibir trabajo por el centro, los que quieran vivir vidas exitosas por aquí, y usted a la gente corriendo, cambiándose, porque vamos a ser exitosos. Entonces dice aquí que tanto tiempo tengo, viene el Evangelio, y yo tengo necesidad de enseñarles otra vez los primeros rudimentos, los primeros oráculos de Dios, que habéis venido a hacer como los que necesitan leche y no alimentos sólidos. ¿Hasta cuándo vas a estar tomando tetero? Tienes 30 años y tetero. Tienes 40 años en el Evangelio y tetero. Leche. Y el Señor dice, no es alimento sólido. ¿Qué le pasó aquí en este caso? ¿Qué le pasó en este caso con la iglesia a los hebreos? Esta gente necesitaba la leche. Ella comienza a hablarle de Melquisedec. Cuando ve, todos estaban perdidos. No sabían eso, no sabían nada. Toma alimento sólido es de los perfectos, los que han crecido, de los que son prácticos. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vean, el que es adulto en la palabra de Dios tiene discernimiento de espíritu, discierne lo falso fácilmente. Y yo sé que ustedes han aprendido, y aún los muchachos jóvenes y muchachos jóvenes han aprendido. Hay casos donde los muchachos jóvenes han ido a un sitio o han escuchado a otro predicador diferente a su pastor, y ellos analizan y dicen, oye, pero ese hombre no predicó la Biblia. Y lo comentan, y ese hombre no predicó la Biblia. Y esa persona no predicó la Biblia. Fue puro testimonio y puras experiencias personales. Pero no predicó el texto bíblico, que lo que se interesa es que la gente escuche la Biblia y se prepare. No hablar de mis experiencias personales. Si yo le hablo de mis experiencias personales con mi esposa y con mis hijos, yo puedo pasar una hora hablando de experiencias personales y ustedes diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Pero eso no es el fin. No es que no puedo mencionar un ejemplo o una ilustración alusiva a mi persona, a lo que explica el texto. Sí lo puedo utilizar. Son ejemplos para explicar el texto. Pero lo que yo mayor debo utilizar es dar una buena explicación del texto bíblico. Entonces el capítulo 5, 11:4, habla de creyentes inestables, inexpertos, niños, después de mucho tiempo. Y ahí es cuando uno se entristece cuando ve gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio. Y van a eventos y se dejan llevar por los eventos. Y la gente cae y le dicen, pasen los que quieren caer al piso. Y esa gente que tiene 40 años en el Evangelio pasan porque quieren caer al piso a ver qué se siente. Yo no quiero caer al piso. Entonces, esto pasó. Él se encuentra con los creyentes y lo ves que están inmaduros, que usted les enseña que no deben hacer algo y lo vuelven a hacer. No es preocupante. O usted le enseña a un hijo algo y el hijo lo vuelve a hacer, ¿a usted no le duele? Cuando sus hijos tienen una mala conducta y usted les enseña y lo vuelve a hacer, ¿usted como padre no le duele? Usted siente como que está fracasando, ¿pero qué pasa? Y el hijo lo volvió a hacer y usted vuelve a enseñarlo, pero así le pasa a los pastores. Uno le enseña a la gente, la gente a lo que sale, vuelve a agarra afuera y vuelve a traer a la iglesia lo mismo.
Por eso es que ir a otros cultos de otras iglesias, vaya, si usted es maduro en la palabra. Pero si usted es inmaduro, usted vaya a aprender afuera y va a querer traer para acá. Que lo que venga para acá, inmediatamente yo lo voy a observar y yo lo voy a detener. ¿Sí? Y porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen el uso de discernimiento del bien y del mal, tienen los sentidos ejercitados. Mira, hay unos sentidos espirituales que cuando usted conoce la Biblia se activan. Y cuando usted ve algo indebido o algo que está fuera de la palabra de Dios, usted se le activa eso. Eso se desarrolla. El cristiano desarrolla los sentidos espirituales para discernir lo bueno de lo malo, lo activa, lo desarrolla con el estudio de la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, usted cualquier engaño lo va a confundir. Y usted se va a dejar llevar por cualquier cosa mala. Por eso es que vemos a los cristianos haciendo cosas malas, porque piensan que eso no es malo. Vemos cristianos que vienen de ahí. El ejemplo de la lotería. Yo a veces dice que yo soy demasiado como estricto, pero hay cristianos que juegan la lotería y dicen que eso no es malo. No, eso no es malo. Yo voy a un nudillito, a ver si me sale una millonada. Igual que los evangélicos que vienen y mascan tabaco, comen chimó, y son evangélicos, y usted lo ve, participan en las iglesias, y suben a hablar, y cuando están hablando, se le ven esos dientes medios, de tanto que está haciendo. Es lo que lee el horóscopo. Sí, eso es importante. Cristianos que no llamarme a la revista para ver qué me dice el horóscopo. Oye, eso es que hay uno así como la comiquita con Dorito, un Pro Plus. Sí, hermano, sí. Cristianos que llevamos, yo veo con Dorito de vez en cuando, porque a veces Dios me habla. Bueno, yo puedo el crucigrama. Dios me habla por el crucigrama, por el horóscopo. Sí. Entonces, esta es la escritura. En otro pasaje, aquí vemos, se lo dice bosquejadamente, ¿no? Evidencia de madurez espiritual. ¿Cómo sabe usted que una persona es inmadura? El versículo 11 dice, tiene la lentitud para entender la Biblia. Una persona que es lenta para entender la Biblia es niño. Hay que ayudarlo. Yo entiendo que hay gente que se le dificulta entender, yo entiendo eso. Por eso siempre trato de predicar de una manera que me entiendan los indoctos y que me entiendan los que les son difíciles de entenderme. Me gusta adaptar mi mensaje a todos. No voy a hablar con palabras de elocuencia o palabras técnicas para que me entiendan los preparados y los estudiosos secularmente. Trato de usar un lenguaje coloquial para que todo el mundo me entienda. Y si hay niños y juveniles presentes, también me entiendan. La idea es que todos aprendan. Entonces hay gente que es lenta para aprender la palabra de Dios. Hay gente que es insuficiente para aprender la palabra de Dios. Y hay gente que en la experiencia tiene inexperiencia en discernir el bien y el mal. Usted le pone a la gente algo bueno y malo y la gente no sabe discernir. Características de la madurez espiritual: profundizan la palabra de Dios y tiene la capacidad de discernir entre los buenos y los malos. Usted ve en internet y usted ve tantas cosas que hay en internet. Y hay gente que ve videos en YouTube. Hay gente que se mete en enlace. Enlace es bueno un 5%. El 95% de enlace es fuera de orden. Undoing, vamos a sacar undoing. Yo no sé por qué no han montado undoing de enlaces. No sé por qué. Debe ser porque tiene un ranking muy lleno, muy alto. Y les da mucha economía a enlaces. Pero undoing está allí y no lo monta. Le da palo. Y undoing le da palo a ellos mismos. Ahí está undoing. Pero hay otros que cuando viene la maratónica, una semana de maratónica. Y eso de la maratónica lo quieren aplicar los pastores en las iglesias. Quieren que Dios te responda a tu oración. Toda tu quincena trae la cesta, las ofrendas. No tienes, quítate el reloj, la cadena y tráela. Tienes 2 casas, entrégale una casa a la iglesia. Oye, gloria a Dios, yo no tengo casa, ¿eh? Sepa discernir. Yo creo que la preocupación del autor de los Hebreos él estaba muy preocupado, porque los creyentes eran niños y se estaban dejando engañar. Y a mí me preocupa cuando los creyentes se dejan engañar. Por eso ustedes dirán, pero pastor, es muy celoso que nosotros vayamos a otras iglesias. No es que no digo que lo vayan, es que si ustedes están capacitados para captar cualquier falsa enseñanza y rechazarla, vayan a cualquier culto de otra iglesia.
Pero a veces uno se preocupa es porque la gente lo que hace es absorber como una esponja toda la falsa doctrina que viene contra ellos. Entonces, este es un contraste del 5.11 al 13 al 5.4. Es un contraste entre el inmaduro espiritual y el que ha crecido espiritual. Aquí está la estructura, el pasaje, ¿verdad? En el 6, vuelve en el 6.1, ¿verdad? Dice, dejando ya los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos. Ahí está subrayado, dejando y avancemos, hay crecimiento espiritual, crezca, iglesia, crezca. Avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, que si debe bautizarse una persona cuando llega o no, imposición de las manos, si es bueno imponer las manos o no, resurrección de los muertos, juicio final. Esta era doctrina básica en este tiempo, era doctrina básica. Lo que está diciendo el autor es, dejen de vivir pura doctrina básica, catecúmeno, clases básicas de la iglesia, avancen en el estudio. Ellos no entendían quién era Melquisedec, no entendían que del sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec, no entendieron nada. Por lo tanto, el autor les dice, pero ¿hasta cuándo voy a repetirle doctrina básica? Creyentes llamados a dejar la enseñanza básica y crecer en la enseñanza de la palabra del Señor. Ahí está la estructura, ¿no? Por tanto, dejando los movimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice el pasaje, avancen, crezcan, estudien. Si no quieren venir al seminario, bueno, agarra su Biblia y póngase a estudiar, lea. Búsquese un método en la Biblia para estudiar, pero estudie, prepárese. No echando otra vez fundamento y lo menciona a todos. Dice, si esto hacemos, si esto haremos, si Dios en verdad lo permite, nos avancemos adelante en el crecimiento espiritual. En el capítulo 6 del 1 al 3 habla de un proceso, ¿no?, que identifica a los cristianos en crecimiento espiritual. Ahí lo vamos a leer en la lámina que está. Porque en efecto, este pasaje me gusta porque a veces es difícil también. Porque en efecto, ¿qué dice allí arriba? ¿Qué significa imposible? Que no se puede. Es imposible. Si usted se lanza de un edificio de 30 pisos, ¿usted cae vivo? Imposible. Pero alguna vez esa palabra, es una cosa en mayúsculas, la subrayé. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, la palabra iluminados viene del ministerio de la iluminación, es decir, luz. El Espíritu Santo nos da luz para entender la palabra de Dios. Dice, fueron iluminados, probaron el don celestial, probaron la presencia de Dios en sus vidas, probaron el Espíritu Santo y llegaron a participar de esas bendiciones y probaron la buena palabra y los poderes del mundo venidero. Hasta ahí. Es imposible que los que hayan probado todo esto, es imposible que los que fueron iluminados, es imposible que los que probaron las bendiciones del don celestial y fueron participantes del Espíritu Santo, es imposible que los que probaron la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, es imposible. ¿Qué dice el versículo 6? Y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Qué bello este texto, me encanta. Si tú te arrepentiste una vez de corazón, ya no tienes que estar recibiendo a Cristo otras veces. Lo que tienes es que reconciliar. Gente que van a la iglesia central, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y pasan a recibir a Cristo. Van a la iglesia de Manuel, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pasan y reciben a Cristo. Y van a la iglesia cuadrangular, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y pasan a recibir a Cristo. Esa gente es sin fundamento, no están seguros de lo que han hecho. Si usted ha recibido a Cristo una vez, así haya sido hace 20 años, si usted lo recibió de corazón, usted tiene el toque y el trato del Espíritu Santo en su vida y Él está tratando con usted. Si usted cayó, el que cayó vuelve
El que cayó, vuelve. Porque el que es del Señor y cayó, vuelve. Yo lo creo así. Pero si no vuelve, es porque nunca lo fue. La gente dice así, algo así dicen de los novios, ¿verdad? Algo dicen así las novias. Déjalo que se vaya. Algo así he escuchado. Déjalo que se vaya. Que si vuelve, es tuyo, era tuyo. Pero si no vuelve, nunca lo fue. Sí, así lo usan los novios también. Ahí está. Sí, es cierto. Si una persona se apartó y está por ahí en el mundo y cayó y quizás está veniendo aguardiente y donde anda él recuerda la palabra y donde anda está siendo redarguido. Si él se entregó de corazón, yo creo que vuelve. Creyentes, es imposible que luego de una conversión salvífica recaer, volver otra vez a convertirse. Bueno, esta es la lámina, este lo van a ver después en sus. Ahí está la. ¿Cómo te explico? Vean este dibujito. Yo voy a presentarla otra vez en ustedes. Vean ese dibujito, no sé que no se ve bien allí. Yo creo que salía la luz, o es que yo le tengo los lentes. ¿Se ve bien? ¿Qué pasó allí? Ustedes antes tenían una vida de borracho. Como dijeron a mí. Una vida de promiscuos. Con mujeres todo el tiempo. Fornicarios, sin casarse, acostados con todas las mujeres en el cerebro. Adúlteros, hombres casados y siendo infieles a su esposa. Ladrones, lo que veían, se lo llevaban. No lo tomaban, lo tomaban para sí. Entonces así eran los cristianos antes, los ladrones. Y recibimos a Cristo, ahí está la cruz de Cristo, recibimos a Cristo y Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo nos cambió y predicamos el Evangelio por 5 años y tenemos una unción de Dios dentro de nosotros y Dios nos usa ganando almas para Cristo y ministrando, pero un día, como tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros, un día cedemos a la tentación y caemos y entonces recayeron. Vamos a crucificar a Cristo de nuevo, volviendo a arrepentirnos, aceptar a Cristo de nuevo. No, abajo dice lo que nos toca es restauración. Yo vengo a la iglesia a restaurarme porque yo soy evangélico. Por eso es que nosotros, cuando una persona se bautiza, no la volvemos a bautizar. A mí me llega alguien de otra iglesia y me dice: yo me bauticé en la iglesia Luz del Mundo, pastor, me quiero congregar en su iglesia, ¿será que me tengo que bautizar otra vez? Yo le digo: usted no tiene que bautizarse otra vez, porque ya usted se bautizó en la iglesia Luz del Mundo y ya usted recibió a Cristo en su corazón. Por lo tanto, lo que está es asistiendo a esta iglesia, yo no lo puedo bautizar otra vez. El bautismo es una sola vez. Lo que toca es restauración. Después de la restauración, esperamos el arrepentimiento. Esto es lo que estaba pasando en el que pasaba. Lo que recae, lo que le dice el autor de los Hebreos a la iglesia judía que quería volver al judaísmo, lo que le dice es: los que han vuelto al judaísmo, recayeron, pero restáurense, vuelvan otra vez, vuelvan. No es que no son cristianos, sino que cayeron otra vez en el engaño. Muchos cristianos están en el engaño, en todos esos pseudo evangelios que existen hoy en día. Los que recaen en el evangelio, les es imposible que tengan que recibir a Cristo otra vez, si en verdad tienen a Cristo. Los que recaen en el evangelio, lo que les corresponde es la restauración, si en verdad lo tienen. Y los que recaen en el evangelio y exponen el evangelio a la burla pública, ponen en duda que han recibido a Cristo. Ahí son 3 verdades. Pastor, pero ese hombre fue evangélico y ahora vive con 10 mujeres, pastor. Si él es de Dios, él se restaura. Si no es de Dios, él va a seguir exponiendo el evangelio de Cristo en tu vida. Tenemos gente en las iglesias, metidos dentro de las iglesias, que están exponiendo el evangelio a burla pública. La gente se burla del evangelio por culpa de cristianos. Cristianos que andan en política haciendo desastre. Cristianos que andan en corrupción, en avaricia. Cristianos que están dando mal testimonio. Y cuando la gente del mundo habla, lo hace con razón, por culpa de nosotros.
Bueno, de ellos. Sí, Señor, por la razón de que hay gente que son cristianos en la iglesia y por fuera viven con la esposa y viven con una mamá. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? Es permitido, no es permitido. Y ya no están en las iglesias y engañan, son engañadores y estafadores. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? Son estafadores, son engañadores. Y tenemos líderes que estafan y engañan a la iglesia y le quitan su dinero abiertamente y libremente, y son pastores y le quitan el dinero a la gente, y no en bolívares sino en dólares. Y a partir del próximo domingo nadie va a traer bolívares, todo el mundo trae ofrenda en dólares. No, hermano, traiga lo que usted quiera. Si trae, si no trae, no se preocupe. El que mantiene la obra de Dios es Dios. Amén. Y Dios nunca va a faltar. Si usted no da porque usted no quiere dar, somos de Él, pero igualito Dios da. Entonces esta es la parte. Por último, la apostasía ya se les expliqué. Hay dos tipos de apostasía, ¿no? Está la apostasía temporal. Yo creo en la apostasía temporal. Si apostasía es negar la fe y volver atrás. Yo creo en la apostasía temporal de un cristiano que recibió un engaño y se dejó engañar y volvió atrás. Hay cristianos en otras iglesias que están en una apostasía temporal, están engañados. Pero el que es de Cristo, el Espíritu Santo, se va a encargar de sacarlo del error y de que lo saca. He visto gente engañada en iglesias de la prosperidad, en iglesias donde se habla del engaño, y por muchos años están engañados, pero como son de Cristo, a lo que empiezan a estudiar la palabra, Dios los saca del error y comienzan a entender cómo son las cosas a la luz de la palabra de Dios. Aunque después han sido engañados mucho tiempo atrás, pero ya el Señor los saca de aquí. Esta es la apostasía temporal. Hay una apostasía terminal, esa es de un incrédulo, el que apostata, el que niega la fe y nunca vuelve, porque nunca fue del Señor, nunca lo fue. Entonces, los peligros que nos pueden hacer caer en apostasía son una tentación. La tentación, el amor al dinero, el amor a las mujeres, el amor a la fama. Esas tentaciones nos atacan hoy en día. El amor a la fama, el amor al dinero, el amor a las mujeres, pastores cayendo con mujeres, pastores cayendo por dinero, por fama. Dele la honra y la gloria a Dios. Y cayendo del engaño, gente que son engañados caen en la apostasía. Y en las persecuciones, gente que por persecución, como la iglesia esta, en los hebreos, por persecución, querían dejar de a Cristo. No, yo voy a salir de la iglesia. Imagínense ustedes cuando venga ese momento que los países del mundo declaren, como legalicen, por decirlo así, declaren también el matrimonio homosexual criminalización. Por allá andan y están recogiendo firmas para no aceptar esa ley de discriminación que quieren aprobar en el gobierno, y están recogiendo firmas para no lo podemos permitir, porque esa ley habla de que tenemos que tratar bien al negro, al blanco, al gordo, al flaco, pero el fin es que tratemos bien al gay, a la lesbiana, a la prostituta, que los tratemos bien, que no nos burlemos de ellos. El fin de eso es legalizar el asunto con ellos. Y los están luchando para que eso no suceda. Y siempre me dicen, pastor, si vine aquí para evitar que se apruebe el matrimonio homosexual. Yo le digo, mira, así ustedes recojan miles de firmas todos los años. Esa legalización del matrimonio homosexual, LGTB, eso de que va en el mundo y el regreso, de que va. Dirán, oye, será el único que pienso distinto. Porque para que venga mi Cristo a la tierra a buscarnos y a arrebatar la iglesia, la tierra tiene que estar desordenada y en corrupción. Cuando vino la discusión sobre Sodoma y Gomorra, cuando estaban en la peor crisis, en el peor desastre de homosexualidad, que tenían que tener sexo con ángeles, cuando eso estaba tan depravado,
vino la destrucción. Entonces, cuando el mundo esté depravado como tal, entonces dice Cristo, se acabó, listo. Voy a buscar a la iglesia y me la llevo. No espere que va a venir un paraíso, no espere que todo va a ser bello. El reino en la tierra es lo que predican el reino. Riquezas en la tierra, lo que predican que no debe existir maldad en la tierra, está equivocado. La maldad va a crecer y se va a multiplicar. Y el matrimonio homosexual, quizás no este año, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, se va a legalizar. Y van a llegar, y va a empezar la persecución. Y van a venir acá. Y el pastor, ay, yo fui el chiquito de esta iglesia, mis abuelos fueron de esta iglesia, y a mí me gusta, pastor, yo quiero que usted nos case, a él y a mí. Y yo le voy a decir, no, pues la ley de discriminación, entonces lo demandamos ante las autoridades, entonces va a venir la policía y preso el pastor Guillermo Arce. Pero entonces, ¿qué va a suceder en ese tiempo? En ese tiempo va a suceder que se va a dar la apostasía en los pastores. Que van a negar que eso que dice la Biblia no es así, que sí pueden casar y darle la bendición a un matrimonio homosexual. Y van a adornar la Biblia y van a decir, no, sí lo podemos hacer, porque el matrimonio sexual se está bajando en la mula con $1,000 para que lo casen. Y entonces adornamos la Biblia simplemente porque quiere recibir $1,000. No, sí podemos, porque la Biblia habla del amor. Y como la Biblia habla del amor, ellos se tienen amor, y entonces podemos casarlos. Dios después se arregla con ellos. Y véngase los $1,000. Este texto ya lo ve al final, 7 al 9, habla de los frutos. Dice, el que crece en la palabra de Dios, el que da frutos, es un simbolismo allí, recibe bendición. Pero el que en su vida produce pinos y abrojos, dice, es descalificado, está cerca de la maldición, cuyo fin es ser quemado. Es decir, estamos en contraste del que practica la apostasía como tal y vuelve y da frutos de bendición, y aquel que la apostasía terminal, aquel que está perdido. Dice al final que el fruto mayor que recibimos nosotros los cristianos, dice, por eso en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos, así hemos sido persuadidos, vamos a recibir cosas mejores que pertenecen a la salvación. Ahí está. El que progresa en madurez espiritual recibe bendición de Dios. El que se estanca en madurez espiritual, lamentablemente recibe consecuencias. Esos son los 2 versículos, consecuencias y bendición. Hay gente que está estancada. Y recuerda, si usted está estancado en este conocimiento, usted no disfruta la bendición del Señor. Cuando usted, la bendición, estoy hablando del gozo que produce entender la palabra de Dios. Es un gozo cuando usted entiende la palabra de Dios. Cuando usted no la entiende y se deja engañar, simplemente usted es cristiano, usted es salvo, pero usted no disfruta la bendición del Señor. La salvación es algo seguro. En Corintios capítulo 5, vemos a un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre, era su madrastra. Y este hombre era un cristiano de la iglesia. Y la iglesia no le llamaba la atención. Y este hombre estaba viviendo con la mujer de su papá. Tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, vean, están ser entregado a Satanás. Entréguenlo a Satanás para que sea destruida su carne, a fin de que él sea salvo en el día del Señor. Ese hombre es un cristiano auténtico. Había recibido de corazón al Señor, pero cayó en la tentación, en caer en los deseos sexuales y vivir con su madrastra. En medio de eso, el texto dice que el tal sea entregado a Satanás. No es que ven, Satanás, llévate a este. No. Simplemente aplícale una disciplina, disciplínalo. Y las consecuencias que vienen sobre su cuerpo, él va a sufrir consecuencias sobre su cuerpo por estar viviendo con la mujer de su padre. El pecado trae consecuencias. Cuando una persona es un homosexual, ¿qué consecuencias permite a Dios a los homosexuales que están destruyéndolos hoy en día? El SIDA, VIH, gonorrea, enfermedades. Entonces, hay consecuencias sobre las personas que caen en pecado. El hombre que es promiscuo también vive acostándose con diferentes mujeres, también acarrea enfermedades. Es triste que los hombres promiscuos se encuentran con diferentes mujeres cuando vuelven a su casa, lamentablemente, a quien contaminan es a la esposa que tiene en la casa. Por eso, si usted es fiel, hay hombres aquí, porque puras mujeres. Hay hombres aquí, levanta la mano. Oye, ven lo fácil que es manipular a la gente. Aquí hay hombres, sea fiel a su esposa. Porque si usted le es infiel a su esposa, eso le va a traer consecuencias. ¿Y aquí hay mujeres aquí? ¿Hay mujeres? Mujeres sean fieles a su esposa. Entonces, por último, esta es la conclusión. Si estudiamos la Biblia, el texto me dice, yo desarrollo los sentidos físicos.
o sentidos espirituales, las pendejas. Entre el bien y el mal. Usted va por la calle y ve algo, y usted conoce la Biblia, usted no va a saber discernir qué es bueno y qué es malo. Claro que sí. Si usted va por la calle y ve y le predica un evangelio sano, usted sabe discernirlo. Y si le predica un evangelio falso, usted sabe discernirlo. Si usted le habla doctrina sana, usted sabe discernirla. Si usted le habla doctrina falsa, usted sabe discernirlo. Y esto es lo que queremos, que la iglesia central sea una escuela teológica, una escuela de preparación, donde ustedes sepan discernir por ustedes mismos las cosas buenas de las malas, porque su pastor no les va a durar toda la vida. Su pastor algún día se lo lleva a Cristo, algún día se va para otro lado, y ustedes siguen solos. Pero la idea es que ustedes crezcan y que ustedes no sean engañados. Esa es la idea. Y eso es lo que quería Pablo con este texto. Crezcan, por favor, crezcan. Ya basta de leche. Ya basta que el pastor le esté diciendo, no pronuncien esas palabras, por favor. No pronuncien palabras como dioses, ustedes no son dioses. No pronuncien cosas, digan que sucedieron o que van a suceder y nunca suceden. No digan eso, porque usted dice algo con su boca y nunca sucede. Usted es un falso profeta. Y si le suceden cosas, no digan que eso fue porque usted lo declaró, no, Señor. Yo me enfermo de gripe y me sané. Yo me declaré sano y se me quitó la gripe. No, que se sanó es porque Dios quiso que se sanara con la naturaleza humana. No diga que se sanó porque usted lo declaró. Hágame el favor. El proceso natural de la vida lleva a que los cuerpos tengan una autodefensa. Y la obra de Dios actúa. Pero ahí usted se sabe que si usted le dio gripe, no se sabe usted, se sana de gripe. No diga, no me sané porque yo lo declaré. No, hoy estoy un poco de gripe por ahí. La gente está tomando remedios, está tomando mata, está tomando pastillas, todo eso, que están curando. ¿Por qué toman remedios entonces? Si usted tiene una super fe, no toma remedio. Aunque el fe le diga, me declaro sano en este momento. Listo, no tome remedio. ¿Qué hacen los médicos entonces? ¿Qué hacen los hospitales y las clínicas entonces? Si usted tiene una super fe, no olvidemos los médicos. Si usted le falta dinero, no trabaje. Cierre los negocios, cierre todo y diga, transforma esta copa en oro. Listo, va a la vende por ahí, donde venden, compra y venden oro, y listo, soluciona el problema. Entonces, seamos cuidados, amados hermanos. La moraleja de este texto era que el autor se preocupó porque la gente no crecía y la gente no entendía palabras profundas. Y se detiene y dice, no, yo le voy a decir a esta gente que no entiende. Y él comenzó a preocuparse y lo exhortó, estudien la Biblia, crezcan en la palabra. Como les dije, lo más importante para mi vida es